Grandes bendiciones, mis amados hermanos. Les doy la bienvenida a las reflexiones y los comentarios de la hermosa lección número 3, el llamado de Dios. Nos alegra mucho poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor por este medio, el canal En Defensa de la Fe, aquí en YouTube. Bienvenidos entonces y vamos a hacer una oración para comenzar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por amarnos tanto. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por proteger a todos los que amamos. Gracias por bendecir a tu pueblo alrededor del mundo. Ahora que vamos a hacer estas reflexiones y estos comentarios, rogamos tu dirección y tu bendición para poder comprender tu mensaje y poder deleitarnos en ponerlo en práctica. En el nombre sagrado y santo del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Esdras capítulo 7, verso 27 dice: Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. De cierta manera, todos los seres humanos somos hijos de Dios por creación, porque nadie en esta tierra podría existir sin el poder creador del Señor y sin su amor que nos ha manifestado al darnos la vida. En ese sentido, todos los seres humanos somos hijos de Dios, pero hay un sentido más íntimo, hay un sentido más especial de ser hijos de Dios, y es aquel o de aquellos que han aceptado el llamado de Cristo Jesús y han aceptado su salvación, y a ellos se les ha dado el honor o la potestad de ser llamados hijos de Dios, que no son engendrados ni de carne ni de voluntad de hombre, sino engendrados por la voluntad de Dios. Esto lo puedes corroborar en Juan capítulo 1, verso 12. Cuando aceptamos el llamado del Señor, Él nos convierte no solamente en sus hijos, sino también en sus servidores fieles, para que vayamos y llevemos a otras personas que todavía no tienen el honor y el privilegio de ser hijos de Dios por la adopción de la gracia, por la gracia de Cristo Jesús, que puedan también llegar a tener ese honor, esa potestad, ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, no solamente por creación, sino también por redención. Y una vez ellos aceptan ese llamado y aceptan al Señor Jesucristo, son también constituidos como servidores fieles del reino de los cielos. Amén por eso. Donde hay un verdadero embajador del Señor, un verdadero siervo del Señor, un verdadero representante de la gracia de Cristo, allí se manifiesta de manera abundante el amor de Dios, la gracia de Dios, la salvación del Señor. Es por esto, hermanos y hermanas, que el Señor necesita más embajadores en cada hogar, en cada escuela, en la sociedad, pero también en cada congregación. Dios necesita sus hijos fieles en cada lugar para a través de ellos manifestar su gloria, manifestar su poder, manifestar su gracia, como lo hizo con Nehemías, como lo hizo con Esdras. Esto nos dice el espíritu de profecía. Desde su ascensión, Cristo, la gran cabeza de la Iglesia, ha llevado a cabo su obra en el mundo por medio de embajadores escogidos, mediante los cuales habla a los hijos de los hombres y atiende a sus necesidades. La posición de aquellos que han sido llamados por Dios a trabajar en palabra y doctrina para la edificación de su Iglesia está rodeada de grave responsabilidad. Ocupan ellos el lugar de Cristo en la obra de exhortar a hombres y mujeres a reconciliarse con Dios, y únicamente en la medida en que reciban de lo alto sabiduría y poder podrán cumplir su misión. Obreros Evangélicos, página 13. Esdras capítulo 7, verso 10 nos dice: Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
Este verso, hermanos y hermanas, nos muestra claramente que los siervos de Dios confían plenamente en el Señor, pero desconfían de sí mismos. Esdras no se confió en sus buenas intenciones. Esdras no se confió ni siquiera en su propia disciplina. Esdras era un hombre disciplinado, pero que todos los días velaba sobre su corazón, para que su corazón, que era engañoso como el tuyo y el mío, como el de cualquier ser humano, no lo engañara y no lo llevara por sendas equivocadas o sendas de injusticia. Por eso Esdras, dice la Biblia, que él preparó su corazón de una manera total, de una manera firme, de una manera constante y dispuesta para estudiar, para inquirir, para examinar, para investigar, para escrutar, que eso es lo que significa la palabra inquirir, la palabra del Señor. Es decir, Esdras no solamente era un lector superficial, sino que era un hombre que cuidaba su corazón, que preparaba su corazón para conocer la voluntad de Dios, examinar la palabra, investigar la palabra, escudriñar la palabra, escrutar la palabra para poder sacar de ella el mayor provecho para su vida espiritual y luego para ponerlo en práctica. Alabado sea el Señor. Esto es lo que hacen los siervos de Dios y las siervas de Dios. Inquieren en la palabra. Ellos investigan la palabra, ellos examinan, comparan un texto con otro texto, un poquito aquí y otro poquito allá, para poder entender la palabra, para poder disfrutar la palabra, para poder aplicar la palabra en sus vidas y poder enseñarla sin ninguna pizca de adulteración o alteración, presentarla sin ninguna parte del yo, sino presentarla limpia, diáfana y pura, como el Señor así lo quiere, como el Señor lo manda. Como Esdras, tú y yo debemos preparar el corazón para que podamos estudiar la palabra, comprenderla, aplicarla y enseñarla. Que estos son los pasos que acabamos de ver en el verso que acabamos de citar. Esdras, el siervo del Señor, preparó su corazón para inquirir en la palabra o en la ley de Dios, para vivirla o practicarla y finalmente para enseñarla. Sin estos 4 pasos tan importantes, nosotros no podremos aplicar la palabra a nuestra vida y mucho menos enseñarla a otras personas. Esdras no dejó al azar o a la suerte su preparación espiritual. Trabajó en su corazón antes de intentar trabajar en los corazones de otras personas. Y qué importante es esto. Tú como padre no puedes trabajar en el corazón de tus hijos si primero no trabajas con Dios en tu corazón. Tú como madre no puedes trabajar en los pensamientos, en el corazón y en el actuar de tus hijos si primero no lo haces contigo, en tu corazón, en tus pensamientos y en tus actos, como esposos o como esposas. Antes de intentar corregir a nuestro cónyuge, debemos primero permitir que el Señor nos corrija a nosotros, trabaje en nosotros y luego nos use como instrumentos para ayudar a nuestro compañero o compañera en cuanto al matrimonio se refiere. Hermanos queridos, es importante que trabajemos en nuestra conciencia, en nuestra vida. Los que son maestros de la escuela sabática, permitan primero que la lección obre en sus vidas. Los que predican el Evangelio o predicamos el Evangelio, permitamos que primero ese Evangelio transforme nuestra vida, obre en nuestra vida. Y si no lo estamos permitiendo, todavía es tiempo de que oremos, nos arrepintamos y le pidamos al Señor que trabaje en nosotros, que nos modele a su semejanza y que nos permita en Él ser dignos de enseñar su santa palabra a otras personas. Pero, ¿qué es preparar el corazón? ¿Qué es trabajar en nuestro corazón? Es pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que ilumine cada rincón de nuestra mente, que ilumine cada rincón de nuestro corazón con su santa palabra y haga evidente toda teoría falsa para que podamos desarraigarla de nuestro ser.
haga evidente cada defecto de carácter para que podamos desarraigarlo de nosotros por la gracia del Señor Jesucristo. Haga evidente cualquier vicio que esté tomando parte de nuestra vida y nosotros no nos hayamos dado cuenta, y allí está presente. Necesitamos el criterio de Dios antes que nuestro propio criterio, porque nuestro criterio y aún nuestro discernimiento es muy limitado. Y sin el colirio del Espíritu Santo no vamos a poder discernir en qué estamos fallando. Y es allí cuando muchas personas dicen: ¿por qué cuando yo predico el mensaje no le llega a nadie? ¿Por qué la gente no quiere escuchar el mensaje que yo comparto? ¿O por qué a todo el mundo le caigo mal? ¿Por qué la gente no me quiere? Y nuestro discernimiento corto nos dice: tranquilo. Tú no eres el culpable, los demás son los culpables, tú no tienes problemas, tú no tienes defectos, los demás son los que los tienen. Sin embargo, cuando nos sometemos con humildad al discernimiento del Espíritu Santo, cuando Él escudriña nuestro corazón y nos muestra cada aspecto de nuestra vida y nos muestra las fallas que tenemos que reconocer que de verdad hemos fallado y mucho. Y por eso en muchas ocasiones en nuestro hogar hay división. Por eso en muchas ocasiones nuestros hijos no hacen lo que les decimos que hagan, sino lo que nosotros hacemos y ellos nos ven hacer. Solo el Espíritu Santo puede mostrarnos esto, y al mostrarnos esto también nos da el poder para que podamos abandonarlo. Esto fue lo que hizo Esdras. Cuando Esdras se dispuso con sinceridad a preparar su corazón para inquirir en la ley de Jehová, el Espíritu Santo le mostró claramente en lo que él estaba fallando. Y cuando Esdras vio que el conocimiento que había adquirido de la filosofía pagana, de las teorías paganas, no edificaba su vida, lo desarraigó de su ser. Y todo aquello que él había adquirido en la universidad, digámoslo así, social o pública o cultural de su tiempo, estuvo dispuesto a abandonarlo con tal de tener el conocimiento precioso de la perfecta voluntad del Señor. Esto mismo hará el Espíritu Santo con aquellos que se dispongan para que Él les muestre las áreas en las que deben mejorar y en las que están fallando. Lo cierto es que la palabra preparar, la palabra inquirir y la palabra aplicar o practicar y la palabra enseñar siempre están unidas en las personas que son siervos y siervas del Señor. Un buen siervo de Dios no se sube a plataforma a predicar un sermón que él no ha preparado, por el cual no ha orado y que no está viviendo. Por lo menos que no se está esforzando por vivir. Si no hacemos esto, si no nos preparamos, si no inquirimos en la ley del Señor, si no practicamos la ley del Señor, no somos dignos de enseñarla y la vamos a enseñar sin autoridad. Y por eso las personas que escuchan van a estar desnutridas espiritualmente en la mayoría de los casos. Aunque también es cierto que en la iglesia no debemos solamente depender de los sermones para estar bien alimentados. Cada persona de la congregación debe ser un siervo y sierva de Dios que se alimente de la fuente de vida personalmente e individualmente para estar totalmente nutrido por la palabra del Señor. No solamente de los sermones del pastor o del laico o del anciano o de la dorca o de la sierva de Dios que a veces predica los sábados, sino principalmente recibir el maná de parte del cielo, de parte del Señor todos los días, como Esdras lo hacía. El Señor Jesús, después que fue bautizado, fue al desierto para prepararse para la gran misión que tenía. Juan el Bautista vivía en el desierto porque constantemente vivía preparándose para servir al Señor de manera completa y total. El apóstol Pablo, después de su encuentro dramático con el Señor y su conversión sincera, fue al desierto para recibir preparación espiritual para la gran obra que iba a realizar. Y tú y yo, mi querido hermano y hermana,
Debemos seguir el ejemplo de los grandes hombres y mujeres de Dios que al amar tanto al Señor y ser llamados para una obra tan grande, se preparaban en proporción directamente proporcional al gran llamado que tenían y al gran Dios que servían. Es decir, si le sirvo a un Dios todopoderoso, a un Dios grande, a un Dios perfecto, mi preparación debe ser digna del Dios a quien le sirvo. Si no nos preparamos, entonces no seremos eficientes ni eficaces en la obra que el Señor tiene para nosotros. Debemos prepararnos de manera espiritual, constante y sincera por la gracia del Señor para hacer la obra grande que hoy día se debe estar realizando por la gracia de Cristo Jesús. Tanto Esdras como Nehemías vivían unas vidas tan consagradas, tan entregadas, tan llenas de amor por el Señor y por su prójimo, que si en su tiempo se hacía la pregunta, ¿qué significa estar consagrados completamente al Señor? Las vidas de ellos eran la respuesta clara y diáfana. Qué bueno que hoy día eso también fuera real. Que tu vida y que mi vida fueran la respuesta a la pregunta, ¿qué significa o cómo es una persona totalmente consagrada a Dios? O también la pregunta, ¿cómo es el carácter de Dios? Que la gente pudiera ver esa respuesta no solamente en la palabra de Dios, sino en las palabras vivientes que deberíamos ser tú y yo. Es decir, cada cristiano debería tener la Biblia no solamente en su mano o en su bolso, sino también en su corazón y por eso en sus palabras, en sus hechos, en sus sentimientos y en sus pensamientos. Ser palabras vivas, como lo han sido siempre en cada época de la historia los verdaderos siervos y siervas del Señor. Hablemos un poco acerca de la oración de Nehemías. La oración de Nehemías muestra el profundo interés que él tenía por el honor del Señor, porque su obra fuera completamente restaurada y llevada a cabo, pero también porque el pueblo de Dios ocupara el lugar que el Señor siempre había querido que éste ocupara. La oración de Nehemías no era una oración interesada, no pedía para tener más influencia en la corte del rey, no pedía para tener más riqueza, más salud, más fama. Nehemías enfocó y centró su oración en el honor del Señor, en la bendición de su pueblo y en la reconstrucción de la ciudad santa. Esto es el ejemplo de una oración de un siervo de Dios que no está centrado en sus propios intereses, sino que está centrado en la gloria del Señor. Lo que debes hacer tú y lo que debo hacer yo, de manera sincera, de manera genuina. Si Nehemías hubiera sido un hombre conformista, hubiera orado diciendo, Señor, ya que no se pudo lograr que Jerusalén fuera restaurada, entonces ayúdanos a dar un buen testimonio aquí en la corte del rey. O pudo haber orado, Señor, levanta a otro para que vaya a Jerusalén a hacer tu obra, porque tú sabes que yo no tengo tiempo, pues tengo una obra muy importante que hacer aquí en el palacio del rey. Si él hubiera estado conforme con lo que hacía, que de paso era le brindaba mucha comodidad, le brindaba mucha influencia, prestigio, le brindaba también dinero, le brindaba confort. Si él hubiera estado conforme con esto y hubiera amado más su comodidad que la obra del Señor, así hubiera orado. Pero de ninguna manera Nehemías oró así. Él creyó en la palabra de Dios y dijo, Señor, si me necesitas para que vaya a cumplir el plan que tienes para tu pueblo y tu santa ciudad, aquí estoy, listo para ir a donde tú me guíes. No le importó dejar comodidades para ir a enfrentar oposición y persecución. Estaba lleno de amor por su Señor y este amor le impulsaba a valorar la misión por encima de las ventajas personales que pudiera sacar quedándose en el confort del palacio del rey. Algo muy importante a tener en cuenta es que el llamado de Dios para Esdras y Nehemías iba más allá de reconstruir el muro y las puertas de Jerusalén.
Ellos debían llamar al pueblo a volverse a Dios para que en él su carácter fuera reconstruido. De nada valía tener un gran templo y una hermosa ciudad si los moradores de esa ciudad tenían corazones perversos y caracteres degradados. De igual modo, hermanos y hermanas, el Señor quiere que nuestros hogares estén constituidos por personas transformadas, hombres y mujeres llenos de su presencia, papá y mamá reflejando la imagen de su Creador, hijos reflejando la imagen de Dios porque la ven en sus padres. El Señor no quiere que tengamos una casa bonita con carros lujosos, pero nuestros caracteres estén degradados por el pecado. Él preferiría que viviéramos en casas humildes, pero con corazones sinceros, transformados y llenos de amor, siendo templos del Espíritu Santo. ¿De qué nos sirve, hermanos y hermanas, tener templos bonitos, grandes, con buen sonido, con buen tapete, con buenas sillas, con aire acondicionado, con ventiladores grandes, si los que van a adorar a esos templos no estamos transformados por el Señor, no hemos aceptado a Cristo Jesús y no vivimos su verdad? Definitivamente nos convertimos en sepulcros blanqueados, en apariencia nada más, y de fondo cero, de fondo poco. Y Dios quiere que nuestra apariencia brille mucho, pero porque esté fundamentada en un interior sincero, en un corazón lleno de Dios, y por eso la apariencia es brillante. Hay luz en nuestra vida porque en nuestro corazón habita Cristo y su santa palabra. Pero si nuestra apariencia es buena, pero nuestro corazón está perdido, qué triste es esto para el cielo. Y es allí donde el Señor nos dice: tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Sin embargo, el Señor puede resucitarnos, porque Él tiene todo el amor y todo el poder para hacerlo. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, es hora de volvernos al Señor para aprender de Él y aprender en Él, a predicar la verdad con nuestra vida, con nuestro testimonio y con nuestra voz. Ahora permítanme compartirles un esquema profético que encontré en la página llamada Escuela Sabática en Español, en la sección llamada El sábado enseñaré. Dice: a través de la profecía, Dios demuestra especialmente que Él está al mando de los acontecimientos y cuida de nuestro mundo. Además, Dios levanta a un profeta o líder sobre su pueblo al comienzo de cada periodo profético o tiempo de crisis en Israel y también al final de cada periodo. Por ejemplo, Moisés llega en el momento del Éxodo, mientras que Josué llega al final de la estadía en el desierto, cuando el pueblo de Dios entra en la tierra prometida. El siguiente esquema demuestra que los profetas fueron llamados en un momento decisivo en la historia de la salvación, que coinciden con el principio y el fin de un periodo profético. Por ejemplo, Noé, comisionado para servir a Dios antes del diluvio; Abraham, llamado a ser el padre del pueblo de Dios; Moisés, dirige al pueblo de Dios desde el Éxodo hasta los límites de la tierra prometida; Josué hace pasar al pueblo de Dios a la tierra prometida; Samuel juzga durante el inicio del periodo monárquico; Oseas y Amós profetizan antes de la caída del reino del norte y Samaria en el año 722 a.C. Ezequiel y Daniel entran en su ministerio profético durante el exilio babilónico. Ageo y Zacarías sirven después del regreso del exilio. Esdras y Nehemías comienzan a servir a Dios al comienzo de la profecía de los 2300 días o años. En el año 457 a.C. comenzó esta profecía. Juan el Bautista llama a Israel al arrepentimiento antes del inicio del ministerio de Jesús. Esteban da testimonio a los gentiles en el momento en que finaliza la profecía de las 70 semanas en el año 34 después de Cristo. Y la hermana Elena de White, llamada al final de la profecía de los 2300 días o años en 1844. Por lo tanto,
A partir de este esquema, podemos inferir un patrón del plan de trabajo de Dios. En el plan de redención de Dios se expresan marcadores de tiempo proféticos específicos. Siempre que hay una crisis espiritual, Dios envía profetas que cumplan su misión de llamar a la humanidad a volverse a Dios y a la obediencia a su santa palabra. Fin de la cita. Dios, mediante Esdras y Nehemías, estaba obrando en primer lugar para restaurar la estructura espiritual interior de cada uno de los hijos de su pueblo, y en segundo lugar, para restaurar las estructuras físicas de su santa ciudad, para que ésta pudiera convertirse en un ejemplo mundial de luz y de la verdad de Dios. Si no hay cambio espiritual en nosotros, todo cambio material estará condenado al fracaso. Si queremos que nuestros malos hábitos cambien, que nuestras malas decisiones desaparezcan, que nuestra indiferencia espiritual acabe y que nuestro maltrato a los que amamos no vuelva a pasar, primero debemos sufrir una transformación interior genuina como fruto de una entrega total a nuestro Señor y nuestro Dios. Amén. El llamado de Dios es para todos. El ofrecimiento de salvación no hace excepción al blanco o al negro, al alto o al bajito, al rico o al pobre. El llamado es para todos. Pero la salvación de Dios es para los que aceptan su llamado exclusivamente. Solo para los que quieren aceptar el llamado de Dios, a ellos se les da la salvación. ¿Aceptaremos nosotros ese llamado del Señor? ¿Le diremos que sí a nuestro amado Salvador? ¿O rechazaremos una salvación tan grande, haciéndonos acreedores de la perdición eterna? Espero que aceptemos el llamado del Señor. Esto nos dice el espíritu de profecía. Hablad al pueblo de aquel que es señalado entre 10,000, y todo él codiciable. Las palabras solas no lo pueden contar. Refléjese en el carácter y manifiéstese en la vida. Cristo está retratándose en cada discípulo. Dios ha predestinado a cada uno a ser conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. En cada uno, el longánimo amor de Cristo, su santidad, mansedumbre, misericordia y verdad han de manifestarse al mundo. Muchos reconocen que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero al mismo tiempo se manifiestan apartados de Él y no aprovechan la ocasión de arrepentirse de sus pecados y de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Su fe es simplemente el asentimiento de la verdad en su mente y en su juicio, pero la verdad no penetra en el corazón para que santifique el alma y transforme el carácter, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 29 y 30. Mensajes selectos, tomo 1, página 456. Con el llamado de Dios, también viene la provisión para ayudarnos, fortalecernos y hacernos idóneos y estar a la altura de ese llamado y del Dios quien nos llama. Lo que quiere decir que Dios no solamente nos llama, sino que también nos capacita para que podamos ser dignos de ese llamado. La única manera en que ese llamado no se haga efectivo es que tú y yo lo rechacemos, como muchos lo hemos estado haciendo hasta este momento. En el día de Dios, en el día del juicio, ¿cuántas personas? En el día de Dios, en el día del juicio, millares y millones de personas se van a arrepentir al recordar todas las oportunidades que tuvieron para decirle que sí al llamado de Dios y se negaron a aceptarlo. Por eso ahora que hay vida, ahora que escuchamos el mensaje, es el tiempo de decirle al Señor: Señor, acepto tu llamado.
Señor, me entrego a ti, abandono lo que tenga que abandonar, dejo lo que tenga que dejar, porque he conocido y he comprendido que tú vales más que cualquier pecado al cual me había estado aferrando para negarme a aceptar tu llamado. Hoy es el día de la oportunidad y de la salvación, y cuán feliz estaría el Señor al ver que tú y yo, en definitiva, soltamos nuestros lazos, nuestras cadenas que nos ataban al pecado y al placer de este mundo, que sencillamente nos estaba llevando al fracaso y a la miseria, para poder aceptar el llamado del Señor que durante tanto tiempo nos ha estado haciendo. Hoy es el día para que le digamos al Señor: sí, acepto tu llamado. Oremos. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre, cuán poderosa tu palabra, y cuán maravilloso e infinito tu eterno amor. Gracias, Señor, porque una vez más hablas directo a nuestra mente, a nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, porque estás interesado en nuestra salvación tanto que viniste a este mundo a morir por nosotros para darnos vida eterna, para mostrarnos lo mucho que nos amas. Pido, Señor, tu santa bendición para todo tu pueblo alrededor del mundo, para que suplas cada necesidad espiritual y material conforme a tu santa voluntad. Bendice a todos los que han escuchado este mensaje, y por favor, Señor, que la semilla de tu palabra que se ha sembrado dé fruto para vida eterna. En el nombre glorioso y santo del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.